Bueno, pues entonces comenzamos con el primer trabajo académico que vamos a analizar y este es la reseña. Ahora, ¿qué es la reseña? Algunos de ustedes los han escuchado, otros no. La reseña es una narración breve y pues que compende información, que la agrupa y esta reseña pues generalmente se suele usar para nombrar el examen que se realiza de una obra científica, un libro, una película, un disco, etcétera, y que se publica en un medio de comunicación o a nivel académico, ¿no? Entonces, generalmente las reseñas que nosotros conocemos son las reseñas de tipo cinematográfico, es decir, aquel opinión que un experto o una persona que conoce de la materia y que conoce los elementos del cine, etcétera, 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 hace una recomendación o a lo mejor una no recomendación sobre alguna presentación. Ahora, a nivel general, la reseña es una nota que describe o resume los aspectos más salientes de un texto o de un contenido audiovisual. Entonces, pues esto le ayuda al lector o a la persona que lo ve a conocer esta obra en cuestión de una forma mucho más profunda antes de tener acceso directo a ella. ¿Okay? La reseña generalmente se presenta de que el lector o el espectador tengan contacto con esto. Es decir, cuando tú vas al cine, hay como una pequeña isla en la parte de afuera, algunas veces la hacían adentro, pero es una pequeña isla donde están todas las fotografías o los pósters de las películas, no sé si lo has visto. Cada uno de esos tiene una hojita y en esa hoja hay un escrito que habla sobre qué trata la película, el género, el tiempo que dura, el tipo de público al que está dirigido, está también la información de los actores, etcétera. Esa es una reseña que nos dice la película fue grabada en la época tal, bla, 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 la trama es esta. Entonces, las reseñas son importantes porque nos dan a nosotros un parámetro o una visión previa de lo que viene. Y así nosotros podemos decidir, pues si quiero verlo, no quiero verlo, si quiero leerlo, no quiero leerlo. Una reseña de un libro, una reseña literaria, es una reseña que hacemos sobre algún texto que hemos leído. Por ejemplo, los que han leído el diario de Ana Frank, algunos pueden decir, es una historia conmovedora, habla sobre una niña, etcétera, etcétera, sobre su encierro en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, los que no la han leído, cuando leen esa información, dicen, no me gustan los temas de guerra, no lo voy a ver. O, es una niña, no me interesa. O a lo mejor dicen, wow, se trata sobre una persona que estuvo secuestrada. Esa es la importancia de la reseña, porque nos permite uh, sin tener que verlo, tener una idea previa. Ahora, el problema de las reseñas es que son a nivel personal. Entonces, a lo mejor para ti la película puede ser súper padre cuando la ves y la reseña decía que no, o viceversa. La reseña decía, era lo mejor, era el mejor libro y cuando tú lo ves y lo consultas, ya no te parece tanto. Entonces, pues, al ser una descripción, pues pues obviamente cambia dependiendo de la impresión de la persona que la escribe, ¿no? Entonces, la reseña pretende ofrecer una visión panorámica, una visión general y crítica sobre el objeto del que se hace la reseña, ya sea un texto, un contenido audiovisual, una canción, una película, un cortometraje, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, también tenemos, perdón, algunos tipos de reseñas con respecto a restaurantes, a ciertos lugares y que también nos funcionan para esto, ¿no? La reseña es un texto descriptivo informativo porque su propósito es despertar el interés del público, pues para que vea, para que escuche, para que acuda a un evento o para simplemente desanimarlo y que no vaya, ¿ok? Entonces, esas serían eh, la, básicamente una reseña. Ahora, la organización de la reseña incluye una estructura argumentativa. ¿Por qué argumentativa? Porque cuando tú la escribes, tú estás argumentando por qué es buena o argumentando por qué es mala. Y entonces, pues comienza con una pequeña introducción sobre el objeto a tratar y después sigue pues con la toma de decisión por parte del autor que argumenta o justifica su opinión, ya sea favorable o negativa. Es decir, la película El Señor de los Anillos, una película que a mí en lo personal no me gusta, sé que a muchos de ustedes sí, pero a mí no. Y entonces si fuera mi reseña diría,
película del año X, bla, 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 bla. En mi opinión, esta película exagera en trama, tiene un excesivo uso de, de ficción, etcétera, etcétera. Yo hago mi argumentación, pero la justifico y digo, me parece que abusó de los elementos técnicos por esto, por esto, por esto. ¿Sí me explico? Tiene que ir argumentado. Porque si tú nada más crees, no me gustó porque está fea, no funciona. Esa no es una reseña, esa es simplemente una opinión. ¿Ok? Entonces, para los trabajos de reseña que voy a pedir, necesito que ustedes me argumenten su opinión, sin caer en el error de enojarse o exaltarse, porque así no funciona esto, ¿ok? Por eso es que es una forma ordenada. Entonces, la reseña puedes hacerla de cualquier cosa, de un trabajo, de un libro, de un artículo, de una revista, de una exhibición, de todo lo que pueda ser comentado, podemos hacer una reseña. Entonces, hay dos tipos de reseñas. Las reseñas pueden ser informativas o críticas. Cuando la reseña es informativa, bueno, se refiere a que su objetivo es dar a conocer información respecto a, con la mayor objetividad posible, respecto a cierto tema, ya lo dijimos, ¿no? Y si se trata de una reseña crítica, pues es informar, sí, del contenido de ese producto, pero también emitir un juicio de opinión y pues quien lo escribe es el que está expresando su parecer respecto a esto, ¿ok? Bueno, en el siguiente video vamos a ver cuáles son los tipos de reseñas que pedimos en las escuelas y también cuáles son sus características para que ustedes las tengan, ¿ok? Entonces no se despeguen y ahorita seguimos.